La respuesta obtenida de este límite representará la derivada de la función dependiente de la variable x. Bienvenidos a Ciencias Exactas Bo, el conocimiento más cerca de ti. Las derivadas se pueden definir con ayuda de los límites, como variaciones de posición, simbólicamente o como diferenciales infinitesimalmente muy pequeños. La derivación es un proceso de acercamiento hacia un punto de la curva o también llamada función por medio de variaciones infinitesimalmente muy pequeñas que se pueden dar en una función, ya sea algebraica, trigonométrica, exponencial o logarítmica, también llamada una razón de cambio infinitesimal, variaciones pequeñísimas. La curva o función posee dos puntos de análisis, P y Q, los cuales están intersectados por una recta que demuestra cuán separados se encuentran estos puntos con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Gráficamente probaremos que el punto Q se acerca a P, provocando que la separación H variación X que anteriormente existía entre Q y P tienda a valer 0, ya que el punto Q está muy próximo a P. Lo mismo ocurre con el eje Y. La separación que anteriormente existía tiende a 0. Del análisis de los puntos en las coordenadas en el eje Y tendremos que la ubicación que tenía Q inicialmente menos la ubicación que tiene P nos resultará como la variación de posición en el eje Y. Lo mismo ocurre con el eje X. La posición que tenía antes el punto Q menos la posición que tiene el punto P nos dará como resultado la variación de posición en el eje X, o también llamada h, que representa un incremento. Esto se puede representar como un límite de h que tiende a 0 de la variación de y dividido entre la variación de x, teniendo en cuenta que tanto variación de x como variación de y son infinitesimalmente muy pequeños. Reemplazando en el límite las variaciones de posición por las equivalencias matemáticas, tendremos la siguiente expresión, donde se genera un límite con tendencia a 0, el cual se tendrá que resolver. La respuesta obtenida de este límite representará la derivada de la función dependiente de la variable x, derivadas como la pendiente de una recta tangente. Si luego de derivar una función se evalúa en un punto válido del dominio, encontraremos el valor de la pendiente de una recta tangente que pasa por ese punto, que nos permitirá hallar su ángulo de inclinación θ. Considerando x sub 0 como un punto válido del dominio cuando Q se acerque al punto P de coordenada x sub 0, provocaremos entonces que el punto P y el punto Q casi unidos generen una recta tangente en la cual solamente intersecta en un punto a la curva, ya no en dos puntos como anteriormente lo hacía. Esta recta tangente posee un ángulo de inclinación llamado θ. El distanciamiento mínimo en x será h y el distanciamiento mínimo en y será la diferencia de estos valores. Se sabe que para cualquier recta la tangente del ángulo de inclinación representa la pendiente de esa recta, en este caso una recta tangente. Geométricamente analizando, tendríamos que considerar para el ángulo θ como cateto opuesto este valor, mientras que como cateto adyacente este otro valor. Reemplazando la ecuación por los valores correspondientes nos daría que la tangente de θ es igual a todo esto. Infinitesimalmente con aproximaciones obtendremos que la tangente de θ sería igual al límite cuando h tiende a 0 de la misma función. Así que luego de resolver el límite diremos que la tangente de θ es igual a la pendiente de la recta tangente e igual al resultado de la derivada de la función evaluada en el punto x sub 0, de donde podremos hallar el valor del ángulo de inclinación despejando la función tangente como arco tangente o como tangente inversa. Cualquiera de estas dos representaciones son válidas. Derivadas en máximos y mínimos de una curva. En una curva o función que en su gráfica posea picos cóncavos o convexos se podrá calcular la ubicación de esos puntos máximos y mínimos por medio de la derivación. También es útil para la optimización de procesos. Imaginemos una curva la cual posee distintas ubicaciones en el eje X, para los cuales también en el eje Y posee las ubicaciones de sus máximos y mínimos. Para poder calcular esos puntos X y Y es que nos será útil la primera derivada de una función, que es conocido como el criterio de la primera derivada. Consiste en igualar la primera derivada de la función a 0, luego de esto poder obtener los distintos valores en el eje X para los cuales se encuentran los puntos máximos y también los puntos mínimos. Entonces los valores obtenidos de X deberán de ser reemplazados en la función para poder obtener los distintos puntos máximos y mínimos para cada valor de X que hayamos obtenido.